Juan capítulo 3, versículo 16. Y dice el Señor a su iglesia el día de hoy: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Amantísimo Trino Dios, oramos una vez más y oro implorando que tu Espíritu Santo me guíe en la predicación de tu palabra. Oh Espíritu Santo, ayúdame a no distorsionar la palabra que tú inspiraste. Ayúdame a enseñar a la iglesia a través de ella y a aplicar el texto a la vida de mis hermanos. Pero confío en que este siervo inútil, a pesar de sus fallas y pecados, confío en que, a pesar de mí, te glorificarás en enseñar y aplicar el texto de la manera que tú quieres. Confío en que tú llamarás eficazmente a aquel que aún está perdido en delitos y pecados y está en medio de nosotros. Tú, Espíritu Santo, gloríate en salvar a aquel que el Padre escogió y por aquel que el Señor Jesucristo murió. Te ruego a ti, Espíritu Santo, que moras en medio de nosotros, glorifícate en aplicar la redención a aquel que aún está muerto en medio de nosotros, para que teniendo vida juntamente con nosotros pueda alabar y exaltar el nombre santo, santo, santo del Trino Dios. Y que nosotros que estamos vivos espiritualmente nos deleitemos en ver una vez más el bendito evangelio a través del cual fuimos salvados, lavados, limpiados, purificados y traídos a vida. Permítenos deleitarnos en la predicación de tu palabra. Te lo ruego en el nombre del Hijo Santo de Dios. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. He titulado al sermón del día de hoy el motor de la salvación. El motor de la salvación. Y vamos a profundizar en la enseñanza de Juan 3:16. Permítanme, a manera de introducción, hablar un poco acerca del contexto de nuestro texto. La unidad de pensamiento no es Juan 3:16 solo. La unidad de pensamiento más extensa va desde el capítulo 2, versículo 23, hasta el capítulo 3, versículo 21. Esa es la unidad de pensamiento más extensa. Obviamente, la unidad de pensamiento más extensa sería el Evangelio de Juan, y la unidad de pensamiento más extensa, el Nuevo Testamento, y la unidad de pensamiento más extensa, toda la Biblia. ¿Cuál es el tema central del capítulo 2, 23 al capítulo 3, versículo 21? El tema central es el reino de Dios. Ese es el tema central en toda esa porción, en esta parte de la Biblia, el reino de Dios, aunque el término reino de Dios solo se menciona 2 veces en el capítulo 3. Solo se menciona 2 veces. Pero eso es precisamente lo que le da unidad a toda esta porción. Y Juan quiere mostrarnos 4 cosas acerca del reino de Dios de manera, creo yo, magistral. Es increíble la forma en la cual Juan nos habla del reino de Dios. ¿Y qué es lo primero que nos muestra? En el capítulo 2, versículos 23 al 25, Juan nos habla de la incapacidad del hombre para entrar en el reino de Dios, porque muchos seguían a Cristo, pero no todos los que le seguían eran parte del reino de Dios. Pues el Señor Jesucristo conocía sus corazones y no se fiaba de ellos, porque Él sabía
quiénes eran parte del reino y quiénes no eran parte del reino. Así que muestra la incapacidad del hombre para ser parte él mismo del reino de Dios. En segundo lugar, Juan, hablando del reino, nos presenta el primer requisito para entrar en el reino de Dios. Capítulo 3, versículos 1 al 12 nos habla del nuevo nacimiento. La regeneración. Miren, el hombre es incapaz de entrar en el reino de Dios, pero hay un requisito. ¿Quieres ser parte del reino de Dios, Nicodemo? Debes nacer de nuevo. Debes ser regenerado del agua y del espíritu. Debes nacer de arriba, porque el primer nacimiento no es suficiente. Debes nacer por segunda vez. Y ese nacimiento es espiritual, ya que estás muerto espiritual. Lo tercero que nos enseña acerca del reino de Dios es la provisión que Dios da para entrar en el reino de Dios. La provisión de Dios para entrar en el reino de Dios. ¿Y dónde nos enseña eso? Capítulo 3, versículos 13 al 15. ¿Quién es, pues, aquel que nos permitirá entrar en el reino de Dios? Aquel que es llamado el Hijo del Hombre. Aquel que, al igual que la serpiente en el desierto, tendrá que ser puesto en un madero, para que todo aquel que vea pueda ser salvo. Ese es aquel que Dios provee para poder entrar en el reino. Esa es la provisión de Dios, la excelsa e infalible provisión de Dios para todo aquel que quiera entrar en el reino de Dios. Y lo cuarto y último que nos enseña en esta gran unidad de pensamiento Juan, es que hay un segundo requisito para entrar en el reino de Dios. Ahora, eso es un poco difícil porque Juan hace un traslape, porque Juan hace algo así como una mezcla entre la provisión de Dios y el segundo requisito para entrar en el reino de Dios. Juan nos enseña desde el versículo 15 hasta el versículo 21 el segundo requisito para entrar en el reino. ¿Y cuál es ese requisito? Fe. El primer requisito, nacer de nuevo. La provisión, Jesucristo. Segundo requisito, fe en Él. El requisito de Dios para entrar en el reino de Dios es ver, aunque el hombre no puede ver. Es creer, aunque el hombre no puede creer. Por lo tanto, Dios se asegura que aquellos que Él escogió para salvación sean salvos. Pues Dios da eso. Dios da el ver, Dios da el nacer y Dios da el creer para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que vamos a ver? Lo que está en medio de la provisión y del segundo requisito. ¿Y qué está en medio? Amados hermanos, Juan 3:16 es la bisagra de las Escrituras. Juan 3:16 es la bisagra entre la provisión y el requisito. Juan 3:16 decía Spurgeon, y creo eso, y estoy seguro de eso: podría ser predicado de 1000 formas diferentes y nunca se terminaría de extraer su contenido. Martín Lutero decía de Juan 3:16, es la Biblia en miniatura. William Hendrickson decía, este es el texto más amado por los hijos de Dios. Este versículo, amados hermanos, posiblemente fue el primer versículo que memorizaste. Posiblemente fue el versículo que Dios usó para tu salvación. Posiblemente fue el versículo que alguien usó para predicarte el Evangelio. Este versículo no es otra cosa que el corazón mismo de Dios siendo expuesto a los hombres. Este versículo nos muestra cuál fue el impulso que llevó a Dios a planear el bendito plan de la redención en la eternidad.
Juan nos va a abrir la eternidad en el tiempo. Por ello, el tema central que quiero desarrollar el día de hoy es el inmensurable, incomprensible, eterno, soberano, inmutable, poderoso, inquebrantable y misterioso amor de Dios por el pecador. Ese es el tema de Juan 3:16, el amor de Dios por el pecador. Y ese es el motor de la salvación, el motor que da inicio y mueve a Dios hacia los hombres. Aunque les advierto, como diría alguien, que estamos parados frente a terreno santo. Y en algunos aspectos, hermanos, avanzaremos solo hasta donde se nos permite avanzar. Estamos frente a aguas profundas y somos bebés en una playa inmensa, frente a un mar inmenso que es el amor de Dios. Y solo avanzaremos hasta donde nuestra capacidad lo permite. Pero espero que este pequeño avance, este pequeño deleite y disfrute del amor de Dios pueda ser delicioso y dulce para tu paladar. ¿Qué es lo que vamos a ver? Mis amados hermanos, generalmente en las prédicas reformadas son 3 puntos. Generalmente acostumbramos a eso. Es una práctica normal. Sin embargo, hoy he traído para ustedes 7 aspectos del amor de Dios, del cual nos habla Juan 3:16. Y vamos a ver uno a uno. Y vamos a ir avanzando en el texto y vamos a ver 7 aspectos del amor de Dios. Número 1. Quiero que veamos la intensidad del amor de Dios. La intensidad del amor de Dios, y lo vamos a ver en el texto. ¿Cómo inicia Juan 3:16? De tal manera. Deténganse ahí. De tal manera. Las palabras de tal manera en el griego en realidad son una sola palabra. No son 3 palabras, son una sola palabra. Pero que se puede traducir también como de esta manera, de este modo, o también se podría traducir como así, simplemente. Por medio de esta palabra, Juan, y eso es algo que quiero aclarar, Juan 3:16 es la meditación del apóstol Juan acerca de Juan 3:15. Juan está meditando profundamente y después de haber meditado tantos años, cuando escribe el Evangelio de Juan, pone su meditación profunda de Juan 3:15 en Juan 3:16. Juan 3:16 no son las palabras literales del Señor Jesucristo, es la meditación de su apóstol acerca del amor de Dios hacia los hombres. Y por medio de esta palabra, el apóstol Juan nos quiere explicar la potencia, la fuerza, la magnitud o la intensidad del amor de Dios. Es como si Juan dijera a la iglesia: ¿quieres saber la medida del amor de Dios? ¿Quieres conocer el tamaño, la grandeza del amor de Dios? Él simplemente dice la magnitud de aquello que es el motor de la salvación, llamado el amor de Dios, es indescriptible. Y no se mide con medidas humanas, sino con la medida de Dios por medio de lo que Él entregó a tu favor. Cuando estamos enamorados, le decimos a la mujer que cortejamos: te bajaré la luna y las estrellas. Porque creemos que mientras más grande es el regalo, más grande la evidencia del amor que tenemos por esa persona. Pero siendo realistas, obviamente, estamos ofreciendo cosas que no nos pertenecen y además que están fuera de nuestro alcance. Nadie le puede dar el sol, la luna o las estrellas a una mujer, pero suena muy bonito. Bueno, Dios evidencia su amor con aquello que Él entregó. Y lo que Él entregó está a su alcance. Dios evidencia la intensidad de su amor entregando lo más valioso para Él, entregando lo de más alto valor,
Hermano, todos los diamantes del mundo, todo el oro del mundo, todas las estrellas que son incontables, los planetas o el mismo universo, no se compara en nada con aquello que Dios entregó por amor de aquellos que ama. Por eso dice, de tal manera, en este grado superlativo, amó Dios al mundo, entregando aquello que tiene mucho más valor para él. El mismo apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 4, versículo 9, nos dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Cuál es la evidencia o la grandeza o la intensidad del amor de Dios? Su Hijo es la intensidad del amor de Dios. La intensidad del amor de Dios se evidencia en el regalo que otorgó para salvar lo que se había perdido. La persona y obra de Jesús es la evidencia de la intensidad del amor de Dios. Saber esto necesariamente nos lleva a preguntarnos, ¿y quién ama de esa manera? ¿Quién ama de esta forma? Tan increíble, capaz de entregar aquello que tiene más valía para él que todo el universo entero. Y eso nos lleva al segundo aspecto del sermón, el autor de este amor. El autor del amor descrito por Juan. Dice el texto, de tal manera, intensidad, fuerza. Es algo indescriptible. Pero continúa diciendo el texto, amó Dios. De tal manera amó Dios. Debido a que el amor de Dios es uno de sus atributos, obviamente no alcanzaríamos a explicarlo. Como un aspecto de este breve sermón, nos tomaría algunas sesiones poder estudiar el amor de Dios, pero escuchen lo que dijo Arthur Pink respecto al amor de Dios. El amor divino es considerado comúnmente como una debilidad afectuosa, una cierta indulgencia cariñosa. Es reducido a un mero sentimiento enfermizo, copiado de las emociones humanas. Pero, amado hermano, cuando hablamos del amor de Dios, no estamos hablando de eso. Si Dios no te tiene a ti, Él no se enferma de amor. No, eso no sucede con Dios. Dice Arthur Pink que el amor de Dios es intrínseco, es decir, no hay nada en los objetos de su amor que pueda provocarlo a amarlos a ellos, ni nada en la criatura que pueda atraerlo o impulsarlo a amarlos. De hecho, era todo lo contrario. El amor de Dios es eterno, es decir, sin un principio y sin un fin. El amor de Dios es soberano, es decir, Él ama a quien quiere amar. Él ama cuando quiere amar. Él ama porque quiere amar y Él ama para lo que Él quiere amar. Y Dios no está obligado a amar absolutamente a nadie aparte de sí mismo. Por eso dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. El amor de Dios es infinito, es decir, no tiene límites. El amor de Dios es inmutable, es decir, no cambia, ni se hace más pequeño, ni se hace más grande. Su amor es perfecto. Dios no es como nosotros al amar, porque un día amamos más a nuestra esposa y un día la amamos menos. Cuando tú pecas, el Señor no te ama menos. Y cuando haces las cosas bien, no te ama más. Él siempre te ama perfectamente. El amor de Dios es santo, por lo tanto no ama lo que no es santo, pero tampoco deja de odiar lo que Él aborrece. Y eso es increíble, por eso Efesios capítulo 1 dice que Dios nos amó en Cristo Jesús. Porque la única forma de amarlo inamable, si es que existe esa palabra, es amándolo a través de algo que sí ama. Y ese es Cristo. Finalmente, ese amor fue el poder impulsor de la encarnación de Cristo. Cristo no murió para hacer que Dios nos amara. A veces pensamos eso.
Pensamos que Cristo murió para que así ahora Dios nos ame. No, Cristo no murió para hacer que Dios nos amara, más bien murió porque el Padre ya amaba a su pueblo a través de Cristo, y Cristo murió para que ese amor sea evidente. El Padre te amó desde antes de la fundación del mundo. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién te amó? Dios Padre te amó. Y entregó lo que era más valioso para Él. De hecho, yo diría que entregó lo que era únicamente valioso para Él. Porque no hay nada que sea más valioso que su Hijo. Es lo único valioso, y entregó lo único por ti y por mí. La pregunta necesaria ahora, que ya sabemos que es el Padre el que ama, sería esta: ¿y a quién ama el Padre? ¿A quién ama el Padre? Y eso nos conduce al tercer aspecto del sermón, el objeto del amor de Dios. Vean lo que dice el texto. De tal manera, la intensidad del amor de Dios. Amó Dios, el autor de este amor, el Padre. Pero continúa diciendo el texto, al mundo. Ese es el objeto de su amor. Increíblemente, misteriosamente, Juan dice que Dios Padre amó al mundo. Ahora, permítanme explicarles algo respecto a la palabra mundo. Juan usa la palabra cosmos en el griego, o mundo, de diferentes maneras a lo largo de su evangelio y a lo largo de sus 3 cartas y en Apocalipsis. El término mundo lo usa de diferentes maneras. Número 1, lo usa de manera figurada. De manera figurada. Por ejemplo, en Juan 12:19 dice, el mundo se va tras él. ¿De qué está hablando? ¿Será que todo el mundo literalmente estaba yendo tras el Señor Jesús? Porque eso es lo que dicen escribas y fariseos. Todo el mundo se va tras él. ¿Qué significa eso? Bueno, es una figura literaria. No significa todo el mundo de personas, no todo el mundo de humanos, porque de hecho algunos estaban muertos y otros apenas iban a nacer. No hace referencia a humanidad. Hace referencia a que muchas personas estaban siguiendo al Señor Jesús. Ese es un uso del término mundo en Juan. El segundo uso es el orden creado. Juan capítulo 1 versículo 9 nos habla de esto. Dice que nació en este mundo. ¿De qué está hablando? El Señor Jesucristo nació en medio de este orden creado, en medio del mundo creado. No está hablando de personas, sino de la creación en sí misma. Mundo como creación. El tercer uso es el alcance mundial que tiene el Evangelio. De hecho, al Evangelio de Juan se le llama el Evangelio universal. El Evangelio que va dirigido a todo el mundo, precisamente por esto. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué significa eso? Están alcanzando a muchos lugares sobre la faz de la tierra. Un alcance universal o mundial. Y cuarto, este término mundo se usa también como el sistema caído de la humanidad. Eso en casa lo pueden revisar en varios pasajes del Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 11 y capítulo 16, versículo 20. Ahora, un pastor dijo, el mundo, según el contexto anterior y posterior, es quien sea que crea. Eso es el mundo aquí, en Juan 3:16. Quien sea que crea. Cualquier persona de cualquier parte del mundo que crea en el Señor Jesucristo. Ese es el mundo que Dios amó. En términos amplios, Dios, hermanos, ama a toda su creación. En términos generales, porque a Dios le place hacer llover sobre justos e injustos. Y eso es el amor general de Dios. Pero hay un amor específico. Hay un amor específico en Dios
porque hay unos a los cuales Dios ama como hijos. Todas las personas que creen que Cristo murió por todas y cada una de las personas, sin darse cuenta, terminan empequeñeciendo el amor de Dios. Porque si Dios amó a todos de manera especial y Cristo murió por todos esos, entonces las personas que están en el infierno, por las cuales Cristo murió, porque el Padre los amó, entonces el amor de Dios en ese sentido es insuficiente para salvar. Es incapaz de salvar, porque si los amó y están en el infierno, en realidad no los amó. Por lo tanto, concluimos que no todas las personas del mundo son amadas por Dios con amor especial o con amor salvífico, porque no todas las personas se salvan. No todas las personas se salvan. Y la evidencia de eso la tenemos con uno, y con ese uno es suficiente. Judas está en el infierno. Y si alguien se atreve a decir que Dios murió por todos los hombres, porque ahí dice mundo, entonces si Cristo murió por Judas y Judas está en el infierno, el amor de Cristo no fue suficiente para Judas. Más bien, Dios ama a su creación de manera general, con gracia general, pero ama a otros de manera especial. Los eligió, los llamó, los regeneró, los convirtió, les dio fe para creer, les dio arrepentimiento para huir de sus pecados, los justificó y los santificó y los adoptó para ser hijos suyos a través de Cristo. ¿Qué significa mundo aquí? Un autor llamado B.B. Warfield dijo: no es que el mundo sea tan grande que hace falta mucho amor para abarcarlo todo, sino que es tan malo que hace falta un amor muy grandioso para amarlo en su totalidad y mucho más amor para amar como Dios al dar su Hijo por él. ¿Quién es el mundo? Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo es aquel que Dios amó. Escuchen Juan 3:16, a la luz de los cuales podemos entender la palabra mundo. En otros pasajes, primera de Juan 4:9, escuchen lo que dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Tito 3:4, para mí es otro Juan 3:16, porque escuchen lo que dice. Tito capítulo 3, versículo 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. ¿Quiénes? ¿Todos los hombres? Los hombres que ahora nos va a decir. Y su amor para con los hombres, dice el texto, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En conclusión, mundo aquí significa las personas elegidas por Dios que hacían parte del sistema corrompido y depravado llamado mundo. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Qué ha dado Dios como muestra de su amor por aquellos que decidió amar? ¿Qué dio Dios? La respuesta nos guía al cuarto aspecto del sermón, y es la provisión del amor de Dios. ¿Cuál es la provisión de Dios? Nuevamente, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y ya sabemos qué significa mundo, que ha dado ¿qué? A su Hijo unigénito. Esa es la provisión del amor divino. Hermanos, quiero que entiendan algo. El decreto de elección para salvación no es necesario. Es algo voluntario. En palabras sencillas, cuando Dios escoge, no escoge a los que van a ser salvos porque sea necesario escogerlos. No, cuando Dios los escoge, eso es algo voluntario. Nace, surge
de la voluntad libre de Dios escoger a los que van a ser salvos. Porque si Dios hubiera elegido enviar a todos al infierno, eso sería justo. ¿Cierto? Si Dios hubiera decidido enviar a todos al infierno, eso sería justo. No era necesario que escoja para salvación. Eso no es una necesidad. Ahora el punto es este. Habiendo Dios elegido para salvación a unos cuantos, a los que Él quiso, surge entonces una necesidad. La elección no es una necesidad, pero habiendo Dios elegido, surge una necesidad que solo puede ser suplida de una manera, de una forma, y es la vida y muerte de Jesús. Solo hay una forma. No hay muchas maneras. Ahora, quiero que contemplen el amor de Dios, no en el número de personas que salva, sino en aquello que entrega por amor de los que ama. Quiero cambiar su forma de pensar en el cristianismo, porque el cristianismo no es grandioso por el número de personas que Dios salva. El cristianismo es grandioso, increíble, inigualable e inimaginable por aquel que Dios entrega para que estos sean salvos. Ahí está lo grandioso del evangelio. No en ti y en mí, sino en aquel que murió en nuestro lugar. Alguien dijo, y esto no es cierto, pero lo menciono, alguien dijo que había miles de opciones para salvarnos, pero Dios escogió la que más lo glorificaba a Él. Pero eso no es verdad. No había miles de opciones para salvar a aquellos que Dios escogió. Habiendo elegido amar a pecadores, la única opción de salvarlos era entregar lo único que podía salvarlos. No hay mil maneras de que podamos ser salvos. Hay una sola manera, una sola forma. Y Dios entregó esa forma para salvarnos. La única forma de ser librados de Dios es ser librados por Dios. Y Dios entrega a su único, preciado, amado, elevado, inigualable, invaluable tesoro, llamado Jesús. Dios da a su Hijo no porque sea lo más valioso que tiene, sino porque es lo único que tiene el valor del costo de tu salvación y la mía. Voy a repetir eso, porque debe quedar claro. Hermanos, Dios da a su Hijo no porque sea lo más valioso que tiene, sino porque es lo único, amado hermano, lo único que tiene el valor total del costo de tu salvación y de mi salvación. No hay nada más que tenga ese valor. Hermano, tu salvación es por gracia, por medio de la fe, no por tus obras, para que tú no te gloríes. Pero tu salvación tiene un costo muy elevado. El costo de tu salvación se llama Jesús. Y Él obró a tu favor para que la gloria sea de Él. Y Él te dio su justicia para que su justicia fuera exaltada. Y Él glorificó al Padre para que tú glorificaras al Padre a través de Él. Tú no hiciste nada, ¿cierto? Jesús lo hizo todo. Y el Padre entregó a aquel que iba a hacer todo por ti y por mí. Jesús, ¿quién es Jesús? El término unigénito viene del griego monogenes y hace referencia mono, uno, genes, genética, y eso significa de una misma naturaleza con el Padre. Él es el único igual al Padre en esencia, porque en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba cara a cara con Dios, y el Verbo era Dios. Y Él, increíblemente, inimaginablemente, es el Hijo,
de la provisión de Dios para salvar a hombres como tú y como yo. Juan Calvino dijo, se deduce que hasta que Cristo otorga su ayuda para rescatar a los perdidos, todos están destinados a la destrucción eterna. Hasta que Cristo muere por ti y por mí, tu único destino merecible es el infierno eterno. No hay otro destino que merezcas. Pero ¿sabes, amado hermano? Habiendo Cristo muerto por ti, el único destino que mereces es estar juntamente con Él, eternamente. Efesios capítulo 1, versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Oseas 11:4, con cuerdas humanas los atraje, dice Dios. Con cuerdas de amor los atraje a mí. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, no eras el más bueno y elegible de este mundo, no eras el más bonito y atractivo en medio de este mundo, no eras la crema y la nata del mundo y por eso Dios te escogió. No, aún eras pecador y te escogió y entregó lo mejor de lo mejor por lo peor de lo peor, para hacer de lo peor lo mejor de lo mejor, en Cristo Jesús. El verdadero evangelio dice, deja todo por Cristo, porque Cristo tiene un valor incalculable, invaluable. Por eso un hombre llamado Jim Elliot no se equivocó cuando dijo, no es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener para ganar aquello que nunca podrá perder. Mi amado hermano, si Cristo ya se ha dado por ti, si el Padre ya te ha dado esta perla de gran precio y ya la tienes en ti, jamás la perderás. Puedes perder tu vida, tu familia, tu trabajo, tus amigos, tu casa, tu dinero, lo que sea, pero jamás perderás a Cristo. Y eso nos guía a lo quinto. Y es que en medio de Juan 3:16 hay un universal. No es la muerte de Cristo por todo el mundo, pero sí el ofrecimiento de la muerte de Cristo para todo el mundo. La oferta del Evangelio, la oferta del amor de Dios es para todo el mundo. Es como la oferta que ponen las tiendas grandes, 50%, ¿no? Esa oferta es para todo el mundo. Pero ¿quién obtiene la oferta? Los que van y la compran. Ahora, ninguna ilustración ilustra perfectamente lo ilustrado, pero la oferta del Evangelio es igual. Amor de Dios para todo el mundo. Nosotros ofrecemos el amor de Dios gratuitamente porque el texto lo dice. Vean nuevamente Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel, hasta ahí, para que todo aquel, Juan 3:16 sí tiene un universal, pero no es la muerte de Cristo por todo el mundo. Es el ofrecimiento del amor gratuito de Dios ofrecido a todas las personas, de todas las tribus, de todo el mundo, de todas las generaciones. Y se ofrece gratuitamente. Y hay de aquel que ponga tropiezo en la oferta del Evangelio. Este amor es un amor que no discrimina raza, lengua, nación, posición económica o social. Ese es este amor. No discrimina. Cualquiera que venga al Señor Jesús será recibido. Juan 6:37, todo aquel que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. No importa que sea negro, no importa que sea blanco, no importa que sea rico, no importa que sea pobre, no importa su clase social, no importa su clase económica, no importa su tribu, su lengua o nación.
Todo aquel que viene es bien recibido por Cristo. El Evangelio es ofrecido gratuitamente a todo el mundo. Y la iglesia debe hacer esta invitación de manera gratuita. Venid, venid y creed. Vengan y conozcan al Señor de la gracia. Vengan y conozcan al dador de la vida. Vengan y conozcan el amor verdadero. Vengan y vean. Vengan y escuchen. Vengan y sean amados por Dios. Hermanos, nosotros predicamos a todos los incrédulos y los llamamos y debemos llamarlos a creer en el Señor Jesús, aunque ellos no pueden creer por sí mismos. Debemos llamarlos a oír el Evangelio, aunque no pueden oír por sí mismos. Debemos llamarlos a ver y admirar la gloria del Señor Jesucristo, aunque por ellos mismos no pueden ver. ¿Por qué? Porque esperamos que el Espíritu Santo les dé ojos para ver y oídos para oír. Y eso nos lleva a lo sexto. Y es que hay algo exclusivo en el Evangelio. Hay algo universal en el Evangelio y en el amor de Dios, y es su ofrecimiento. La oferta es gratuita y se ofrece a todos. Pero ¿saben algo? La aplicación del amor de Dios es exclusiva. Y eso también va aquí. Porque el texto dice, para todo aquel que en Él cree. Y eso es exclusivo. Nadie puede disfrutar del amor redentor de Dios a menos que crea, a menos que tenga fe. Y primero, para precisamente el que cree, debemos responder a esta pregunta: ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Teológicamente, la fe es el asentimiento de la mente informada por la palabra de Dios. Está un tanto difícil, ¿no? Teológicamente, la fe es el asentimiento o la confirmación de la mente de la persona que ha sido informada por la palabra de Dios. O sea, aceptar la verdad como verdad. La fe no solo es asentir con la mente, la fe es un don de Dios. De hecho, la única forma en que tu mente acepte el Evangelio como verdad es que Dios te dé la fe para creer. Esa es la única manera. Es un don de Dios y es el medio instrumental para la salvación. O sea, sin fe no hay salvación. Sin fe no hay salvación, porque el texto es claro: para todo aquel que en Él cree. Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios. ¿Para qué? Para que no sea la gloria tuya, sino la gloria de Dios que te dio la fe para salvación. Ahora, hablando de la fe, ¿cuál es el medio para obtener la fe? Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Ahí falta algo. Pero luego dice, y el oír, a ese algo que falta, viene por la palabra de Dios. Alguien dijo que ahí lo que hay que añadirle es a alguien. La fe viene por el oír a Dios, y el oír a Dios viene por la palabra de Dios. No hay otra manera. O sea que la fe viene a los hombres a través de la predicación del Evangelio. No hay manera que una persona se salve aparte de la predicación del Evangelio. Por eso la iglesia tiene un llamado intenso, fuerte y constante de ir a todo el mundo y predicar la palabra de Dios, porque no hay otra manera para que sean salvos. Deben escuchar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué deben creer? El texto es claro. Todo aquel que en Él cree. Eso es lo exclusivo. No simplemente es creer en cualquier cosa. De hecho, muchos dicen es que debes creer en el Evangelio. Pero el Evangelio, amados hermanos, no son teorías, no son conceptos, no son pensamientos. El Evangelio es una persona y se llama Cristo. Y todo aquel que crea en el Señor Jesucristo será salvo, porque solo Jesucristo es mediador entre Dios y los hombres.
Jesucristo hombre. Por eso Pablo en 1 Corintios 15 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Y le preguntamos a Pablo: Pablo, ¿pero qué cosa es el evangelio? Y Pablo dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué es el evangelio? ¿Buenas nuevas de qué? De salvación en Cristo Jesús. El evangelio es una persona y se llama Cristo. Y debemos creer que Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, humillado a lo sumo. ¿Para qué? Para vivir la vida que tú no podías vivir y para morir la muerte que yo no podía morir. Eso es el evangelio. Jesucristo es el evangelio. ¿Qué significa esto? Cualquiera que crea será salvo. No importa qué tan malo haya sido. Y no importa qué tan bueno se crea. Ambos necesitan a Cristo. Incluso personas tan malas como asesinos en serie, violadores, matones, pueden ser salvos. Si creen en el Señor Jesucristo, serán salvos y evidenciarán su salvación arrepintiéndose de sus pecados. Y no hay persona tan buena que no necesite a Cristo, porque Cristo es el regalo de Dios para salvación a todo hombre que cree en Él. Finalmente, y termino con esto, número 7. ¿Cuál es el propósito del amor de Dios? ¿Cuál es el propósito? Ya vimos muchas cosas en Juan 3:16, pero ¿cuál es el propósito? Leamos una vez más Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios al dar a su Hijo, al amar a personas que no merecían ser amadas, lleva a dos consecuencias. Por un lado, el aspecto negativo, para que no se pierda. Eso quiere decir que si no cree, se pierde. John MacArthur, hablando de esto, dijo: todos los incrédulos que lleguen ante Dios le dirán: no tengo nada que ver. O sea, no es culpa mía, es culpa tuya. Porque es que no conocí a tu Hijo. Nadie nunca me predicó. O se quejarán en contra de Dios, como lo hizo Adán, culpando a la mujer que Dios le dio. O se quejarán de Adán y dirán: es injusto, yo no caí, fue Adán, y por su culpa nací en pecado. Muchos dirán: si hubiera estado yo en el huerto, las cosas hubieran sido diferentes. Mírame, Dios, dirán, soy una víctima de lo que hizo Adán. Soy una víctima de tus decretos. Soy una víctima de ti en última instancia. O dirán muchos de ellos: es que es mi naturaleza. Errare humanum est. Errar es humano. Tú me hiciste humano, me hiciste para errar. Entonces es mi naturaleza que tú me diste. Vengo de padres corruptos. ¿Qué esperabas? Mi papá y mi mamá son malos. Yo nací malo. Incluso culparán a las circunstancias en las que vivieron, a las circunstancias que los rodearon. Ellos eran ladrones, yo me hice ladrón. Ellos eran borrachos, me hice un borracho. Ellos eran esto, yo me hice esto. La culpa no es mía, la culpa es de los demás. Pero ¿sabes? Nada de eso importa. Porque cuando llegues delante de Dios, Él te dirá: envié a mi Hijo a morir en una cruz gratuitamente. Y a ti te ofrecieron la salvación gratuitamente un montón de veces. ¿Y qué hiciste con la salvación? ¿Qué hiciste con Dios que misericordiosamente una y otra vez te predicó el Evangelio, estando aquí, a través de un pastor, a través de un hermano? ¿Qué hiciste con Dios? Le escupiste en el rostro y le dijiste: no me interesa nada de la Biblia, no me interesa nada del Evangelio, y rechazaste a Jesucristo el Señor. Nadie tendrá excusa.
Porque incluso los que digan nunca escuché de Cristo, ahí está Romanos 1. Dios se ha revelado a través de la creación, evidenciando su eterno poder y deidad a todos los hombres, así que nadie tiene excusa delante de Dios. Y todo aquel que no crea en el Señor Jesucristo se perderá eternamente y para siempre. Pero oh bendito y positivo resultado en Cristo Jesús. Pues el texto dice que los que creen y se arrepienten tendrán vida eterna. Vida, no solo vida por siempre, sino vida plena. Los que creemos en Jesús no veremos la condenación. Algunos creen que la vida eterna es una vida que no se acaba nunca y ya. Pero significa que los que creen en Jesús vivirán en una íntima comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Y será el gozo eterno allá en gloria. Como dice un pastor, el cielo es el cielo porque Cristo está en el cielo. El cielo es el cielo por aquel que lo habita. Es el lugar santo porque el santo, santo, santo está allí. Amado hermano, quiero terminar simplemente llamándote a admirar el amor de Dios. Ese amor que entregó lo único más valioso que tenía, que es su Hijo. El Padre te amó desde antes de la fundación del mundo y te amó a tal grado que entregó a su Hijo por ti, para que su Hijo quitara la barrera que nos evitaba ir a su presencia, para que su Hijo pagara en tu lugar toda la deuda que tenías. Mi amado hermano, tu salvación es por gracia. Tú no pagaste ni un peso, pero alguien pagó un precio muy alto por ti y derramó cada una de las gotas de su sangre para que tú fueras salvo. Un caballero que pensaba que el cristianismo no era más que una colección de problemas difíciles, dijo en cierta ocasión a un anciano ministro: es una declaración sumamente extraña. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Muy extraña, replicó el ministro. Pero dígame, le dijo, ¿qué es lo que en ella te parece más extraño? Oh, replicó este hombre, eso de que aborreció a Esaú me parece sumamente extraño. Vea usted, respondió el ministro, cómo son las cosas. Y cuán diferentemente pensamos usted y yo. Lo que a mí me parece más extraño es que haya podido amar a Jacob. No hay misterio más glorioso que el amor de Dios. ¿Por qué te maravillas como creyente, amado hermano? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que te maravilla de Dios? Que Dios aborrece a muchos que no irán al cielo e irán justamente al infierno. ¿Eso es grandioso para ti? Oh, mi amado hermano, cambia tu perspectiva. Porque debiera maravillarte que tú y yo iremos al cielo sin merecer el cielo. Que tú y yo no iremos al infierno mereciendo el infierno. Que tú y yo fuimos elegidos por gracia para ser salvos por gracia y vivir eternamente junto con Cristo por gracia. Maravíllate, no de que muchos se estén perdiendo, maravíllate de que tú no te estás perdiendo en el pecado. Maravíllate de que Dios te haya salvado a ti, en vez de mantenerte en la reprobación por siempre. Maravíllate del amor, que es lo que mueve al Padre a amarte a ti y a mí. Y amigo, para ti una muy mala noticia. Amigo que no crees en Cristo. Si continúas en el mismo camino, escupiéndole en el rostro al Dios Trino,
porque no quieres aceptar el medio para salvación, amigo, tu fin es triste y no quiero que vayas allá. Tu fin será la perdición eterna. Sí, tal vez goces mucho tiempo más aquí. Tal vez te deleites comiendo del mundo, saboreando del mundo. Tal vez aún te deleites en las distracciones del mundo, pero ¿sabes algo, amigo? Si no crees en Cristo, estarás perdido. Y tu fin será el infierno. No importa qué tanto niegues el infierno. El infierno no va a dejar de existir porque lo niegues. Y el infierno un día se abrirá a tus pies y te tragará entero por siempre. Amigo, yo no quiero que vayas allá. Cree. Cree. Cree en el amor de Dios en Cristo Jesús y serás salvo. Oremos. Amado Padre Celestial, bendito y trino Dios, somos inmerecedores de toda gracia. No merecemos a tu Hijo, no merecemos la salvación, ni siquiera merecemos estar en este momento frente a ti, en tu presencia. No merecemos tu amor. Lo único que realmente merecemos se llama ira, infierno, perdición. Eso es lo que merecemos. Pero te doy gracias, porque aunque éramos pecadores, Jesucristo el Señor murió por nosotros para que seamos salvos en Él. Te doy gracias, porque incluso a pesar de nosotros mismos, nos has regenerado. Y ahora nos estás santificando a través del lavamiento del agua por la palabra. A ti, solo a ti, Trino Dios, sea la gloria por siempre y para siempre. Amén.